Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que promueve la investigación que se realiza dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México como parte de las actividades académicas del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad. En esta ocasión me da un enorme gusto recibir a este panel, aunque la invitada especial del día de hoy es la maestra Lilia Pérez Jiménez, que ella tiene una maestría en estudios de la familia, es profesora dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes se preguntarán por qué la tenemos como invitada especial, porque hoy vamos a hablar de un tema polémico que ha trascendido los límites sociales y se trata del abuso sexual. El día de hoy, para poder hablar de ello, nuestra invitada central es la maestra, pero nos acompaña también el maestro Ricardo Bastida González, la doctora María Rosario Porcayo Mercado, el doctor Francisco José Argüello Cepeda, y un servidor como moderador, y también voy a intervenir, el doctor José Luis Valdés Medina. Maestra, algunos estadísticos respecto del abuso sexual que sería muy favorable para empezar este panel. Pues tenemos que la Organización Mundial de la Salud menciona que por cada 10 niños hay 4 niños que presentan abuso sexual infantil, y por cada 10 niñas hay 5 que presentan abuso sexual infantil. La estadística es muy alta, sin embargo, no todos los casos son denunciados. En la mayoría se mantienen en secreto, y es por tal razón que nos interesamos en estudiar qué sucede, qué secuelas quedan con el abuso sexual infantil y qué conductas presentan estos adultos que en el pasado sufrieron ese abuso sexual. Y en México tenemos que en el año 2010 se presentaron 25.300 denuncias de casos. Sí, es un poco alarmante la cifra, pero son casos reales. En nuestra investigación, para mí fue más alarmante saber que cuando detectábamos un caso de abuso sexual, dentro de la familia había más. Se sabía, pero era un secreto que no se menciona y que a veces tampoco les interesa ser atendidos. Cuando llegan a consultorio, normalmente llegan por otra demanda. En la entrevista a profundidad o después de haberle hecho las pruebas de diagnóstico se detecta, pero es muy difícil que la gente en primera instancia lo mencione abiertamente, porque es vergonzoso, doloroso. Exacto, es a lo que iba. O sea, ¿por qué no lo mencionan si es un hecho tan alarmante? Porque lo que usted nos está comentando implica que hay un 40, un 50% de casos de abuso desde la infancia, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene unas secuelas pues lamentables para las personas, ¿no? Sí, en la infancia presentan problemas de conducta, enuresis, encopresis, agresividad, terrores nocturnos, aislamiento, tristeza. En los adultos, desconfianza, problemas de interacción social, claro. Conflictos en el trabajo, depresión, intentos suicidas. O sea, hay muchas secuelas que deja esta experiencia. Oye, es una situación muy lamentable, de verdad. O sea, es algo que debemos atender con prontitud, ¿no es cierto? Sí, a manera preventiva, para evitar que estos casos se sigan dando posteriormente. Tuve la oportunidad de hacer un análisis por hombres y mujeres, y en el caso de las mujeres se vuelven hipervigilantes, desean que eso no se vuelva a repetir en sus seres queridos, que con sorpresa muchas veces en los patrones repetitivos de conducta se vuelve a dar en los hijos o en un familiar cercano. Y en el caso de los hombres, que lo mantienen en secreto también, a veces fueron víctimas y se convierten en victimarios. Entonces, esta situación... O sea, el fenómeno se repite en aquellos que sí, lo padecieron. Como un deseo de venganza. De venganza. Sí, como un deseo de venganza. Entonces, eso es alarmante también, porque es muy difícil prevenirlo y evitarlo. Y entonces, aquí la intención o la propuesta sería que sí se atiendan para tener una vida sana, o que busquen ayuda con un especialista para que ellos puedan ser atendidos y, si de alguna forma, frenar estas estadísticas.
No, pues sí, porque es algo de verdad muy alarmante. Y en cuanto a las implicaciones, fíjese, como niño y ya después como adulto, usted ya nos ha comentado algo. Doctora, ¿usted ha encontrado algunas consecuencias de este tipo de abuso en los niños? Pues sí, lamentablemente, bueno, lo refiere la maestra y muy bien dicho, o sea, desafortunadamente hay muchos niños que no logran asimilar este evento como un proceso tal como violación, sino ya cuando crece y lógicamente pues esto se repite, ¿no? Desafortunadamente todo esto pues sí se da más que nada en la familia y el grave error es precisamente que no se denuncia. Ahora, solamente no lo estamos viendo ya en esta familia, sino también ya en las escuelas. Hoy precisamente no alcancé a escuchar muy bien la noticia, pero hoy precisamente en un lado estaban diciendo tanto de un maestro como de algunos intendentes que ya habían abusado de algunos de los alumnos de una manera frecuente. Entonces esto sí es verdaderamente preocupante porque no se denuncia. Y entonces, como yo le decía, o sea, hay ocasiones en que la madre prefiere abstenerse de comentar todo eso porque fue o el tío o el primo o alguien cercano a la familia y por lo tanto pues tiene repercusiones, ¿no? Claro. Lógicamente al niño legales. no se le cree, claro. Lógicamente al niño no se le cree porque pues si es mi primo, ¿cómo voy a pensar que mi primo puede estar abusando de mi hijo, ¿no? Entonces hay ocasiones que se les da la razón a los adultos y no empiezan a tomar la conducta en los niños y ahorita como lo señala la maestra, o sea, vienen, ¿no? Por otra demanda sin saber, o sea, que esos niños han sido abusados no solamente una vez, ¿no? Sino en o sea, se ha dado el caso de cuestiones repetitivas. Hasta que empiezan a hacer ya, ¿no? Los niños algo muy notorio, como lo señalaba, problemas de conducta, aislamiento, problemas de aprendizaje, dejan de comer, entonces eso va siendo ya alarmante y entonces buscan a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Hay otra cosa también muy importante, esa supervisión. Hay muchas familias que, bueno, dentro de una casa acostumbran, ¿no? Vivir toda la familia muy cercana y, bueno, este juego de los primos, ¿sí? Estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, donde los mismos primos de esa misma edad ha existido X abuso, ¿no? A mí me tocó ver con una señora muy lamentable, dos niñitas jugando, pues lo extremo fue que estaban jugando con rastrillos. Ah, caray. ¿Sí? Ajá. Entonces estamos hablando ya de ese nivel y que no hay supervisión por parte de los padres, o sea, dónde están, con quién están, a qué están jugando, ¿sí? Aunque sean los primos y aunque sean de esas edades, o sea, siempre debe de haber una supervisión por parte de los padres. Sí, aunque es a veces un poco difícil volverse vigilante, ¿verdad? De todo esto. Sin embargo, creo que sí es muy importante que se tenga esa supervisión. Maestra, y por ejemplo, dígame, ¿en dónde se da más? La doctora me refiere a la escuela, usted de alguna manera refirió a la familia, entre amigos, ¿en qué ámbito de la vida se presenta más en la esto? familia. No me diga en eso. la familia, en el hogar, y ahí nos encontramos que es abuso sexual infantil porque se abusa de la confianza que se le otorga a esa persona para estar cerca de los niños, y las estadísticas nos muestran que principalmente el más alto porcentaje lo tienen los padrastros, después van los tíos, van los primos, el papá, en último porcentaje, pero es un 2%, o sea, sí existe por parte de la mamá o una mujer. No puede ser. Sí. Entonces, fíjese, esto que está diciendo es algo muy de llamar la atención porque entonces conviene ser muy cuidadoso si quieres establecer una segunda vida de pareja. Claro. Sobre todo en el caso de las mujeres y con hijos, porque el padrastro puede ser un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo porque es el que tiene el más alto porcentaje. Y entonces ya aquí me dio respuesta a la siguiente pregunta, que era quiénes son los principales abusadores. Y regresando al punto de por qué no se denuncia, en términos, por ejemplo, maestro, de la sexualidad, ¿qué tanto esto afecta? ¿Nos genera temor, pena, vergüenza que se sepa que fuimos abusados? ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cómo podemos empezar a paliar esta situación? Sí, de alguna manera los niños que fueron abusados sexualmente, cuando crecen y son adultos, de alguna manera el arma que se utilizó fue por su propia sexualidad. Entonces,
empieza a afectar el ejercicio de su sexualidad. Adultos que sufrieron esta agresión, de alguna manera empiezan a presentar alguna disfunción de la vida erótica y coital con su pareja o con sus parejas. ¿Qué pasa? Que en algún momento empieza a haber insatisfacción, empieza a haber culpa, empieza a haber miedo y una serie de factores que no les permite vivir plenamente. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues entrar de alguna manera en un proceso terapéutico para que ellos se den cuenta que no fueron culpables de esta agresión. Sobre todo liberar la culpa. Ellos solamente eran unos niños que fueron agredidos, que fueron violentados en su sexualidad. Y como tal, quitarles la culpa, quitarles los miedos, para que de alguna manera empiecen a ejercer su sexualidad de una manera más libre, más respetuosa, pero sobre todo también que los lleve a una vida más placentera del ejercicio sexual. Fíjense que esta pregunta que ahora se me viene a la mente, quisiera plantearla al panel, no importa quién quiera contestar, o sea, es muy favorable, pero en todos los casos se puede registrar como abuso, o hay ocasiones en las que el supuestamente abusado participa de ese juego sexual, por ejemplo. Desde mi opinión es abuso, porque el niño pequeño no tiene esa autonomía o ese criterio de decidir, de hecho no lo sabe, empieza de manera de juego. Ajá. Cuando lo descubre es porque descubre que sus compañeritos no juegan de la misma manera. Entonces por eso en ese sentido sí se considera un abuso, aunque a veces este proceso de abuso empieza a los 6, yo encontré que era entre los 7 y los 10 años de edad. Lo más fuerte, sin embargo a veces se prolonga y a otra edad ellos lo defienden o determinan que también les interesa o también empezaron a buscar placer. En cuanto a las mujeres, en su sexualidad a veces se vuelven frígidas, no sienten, tienen problemas de comportamiento y a veces es un excesivo deseo de tener una relación, entonces digamos que caería en los extremos. En el caso de los hombres a veces se sienten incompletos, como decir no completamente hombres, sino como asexuados o como infantilizados, o a veces desean ese deseo de venganza y ellos refieren que es excitante encontrar la carita o mirar esa carita de susto y menosvalía en el pequeño. No y que eso los fortifica. No entiendo cómo los fortalece. Sí, bueno, no les da como una posición de autoridad frente a ellos, de poder frente a de ellos. No que no, ¿verdad? O sea, no, qué cosa más tremenda. Oiga, y en todos los casos de abuso que le llegaron ahora en su investigación, ¿hubo penetración? ¿O hubo un contacto más profundo que había, sí, más allá de las caricias, digamos? Sí, a nivel jurídico mencionan que abuso sexual es solo caricias y que violaciones con penetración. En nuestra investigación, desde tocamientos, caricias, inducción, seducción, coerción, todo quedaba incluido dentro de este concepto. Y en nuestros casos se hicieron 85 entrevistas a profundidad y sí, en su mayoría, yo diría un 80% hubo penetración. No puede ser. Y un alto porcentaje, si no es que todos, no fue una sola vez, sino que refieren un proceso a través del tiempo. Me faltó mencionar que también no está determinado, pero también tiene que ver en la determinación de su preferencia sexual, o sea, de su elección de pareja, hay posibilidades, exacto. O sea, hay ocasiones en las que esto los hace considerar que tienen una elección distinta y podrían optar por la homosexualidad. Exacto. Pero fíjese, ahí no es tanto por gusto, sino tal vez como resultado de un proceso, ¿no? A partir de ese daño que tuvieron. ¿Quiere usted agregar algo, doctora? Pues sí, no, nada más eso, ¿no? Que yo creo que ese primer contacto que tienen, pues es lo que hace, ¿no? Que no sientan después una sensación, ¿no? De placer con una persona heterogénea, ¿no? Sino que buscan ya alguien, ¿no? De su mismo sexo, precisamente porque son las primeras relaciones que conocen, ¿no? Y sí, o sea, lo que menciona la maestra, sí es una situación muy alarmante, ya cada vez, o sea, en lo que es la consulta, se está recibiendo a niños en esas condiciones y lo más alarmante, o sea, que a edades muchísimo más tempranas, ¿no? Donde uno se impresiona, realmente se pone a pensar, o sea, ¿cómo es posible que la abuelita o el abuelito puedan abusar del niño? O sea, es increíble, por eso yo insisto en que se debe de tener esa supervisión.
A ciertas edades, o sea, pues ya, trabajar también mucho con el niño a edades tempranas, o sea, es tu cuerpo, tú debes de cuidarlo, nadie te debe tocar, o sea, todas esas recomendaciones, irlas introduciendo entre el niño sea más pequeño. ¿Hay algo más que quiera agregar al respecto, maestro? Sí, reforzando un poco lo que comenta la doctora, la única manera que realmente nosotros podemos prevenir esto es con la educación. Ajá. Y no solamente educar a los maestros, no solamente educar a los padres de familia, sino también a los niños. Claro. Los niños, de alguna manera, también pueden poner límites para evitar ser abusados. Claro. Oiga, maestra, una pregunta más. ¿Las cifras que usted nos comentó hace un momento, las estadísticas, se refieren exclusivamente a nuestro país o son cifras de otros lugares del mundo? También. De la OMS es mundial. Es mundial. Y la cifra de 23.300 denuncias fue de nuestro país. ¿Y tiene usted algún dato respecto de diferentes países donde se presente esta problemática de abuso sexual que nos pueda ofrecer? Sí, no a la mano, pero sí había estudios latinoamericanos, de España, de Estados Unidos. Sí es un tema que se ha investigado y que se ha indagado en distintos países. No tengo la cifra exacta. Muy bien. Oiga, doctor, y usted en el terreno de la antropología, ¿qué nos puede aportar en el sentido de por qué se da este abuso sexual a partir de en las diferentes culturas? ¿Habrá algún elemento antropológico que lleve a los adultos a intentar o abusar de los niños? Bueno, en principio podríamos decir que si nos vamos a, si reflexionamos sobre la naturaleza del hombre, pues no podemos evitar de considerar que tenemos una parte animal, ¿verdad? O sea, si retomamos esto desde la antropología filosófica, ¿verdad? Max Scheler decía que el hombre es un animal más razón, ¿no? Por decir. Entonces, eso es una cuestión que es importante considerarla. Y que es algo que no es privativo de sociedades atrasadas o de países subdesarrollados, sino que también obviamente se da en las sociedades adelantadas, supuestamente muy civilizadas. Yo cuando en una estancia que tuve en Canadá me enteré que hubo casos de verdad en Quebec, Canadá, de abuso sexual, ¿verdad? Una persona que conocimos que fue abusada por su padre, ¿no? En el contexto familiar. La maestra, ¿no? La maestra Lilia Pérez, sí. La doctora Rosario Porcayo. Y también ahí nos enteramos de situaciones de abuso sexual en el contexto de las guarderías, ¿no? También. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? También, o sea, se daba ese tipo de situaciones. ¿Cómo podemos prevenir en México, con esto de que predomina muchas veces más la familia extensa que la familia nuclear, pues eso también da lugar, da más posibilidades, ¿no? A de que llegue un pariente de fuera, etcétera, y abuse del niño, de la niña, etcétera, ¿no? Y son situaciones frecuentes en esos contextos. Pero en términos entonces de lo cultural, ¿no conoce usted alguna donde se, pues si no se favorezca, cuando menos no se castigue de manera fuerte este tipo de abuso? Mire, le comento claro. Porque, bueno, por ejemplo, se comenta, que eso pues lo comentan, pero dicen que entre los griegos la iniciación sexual podría ser incluso de tipo homosexual con jóvenes para enseñarles el arte de amar. Sí. ¿No conoce usted algún caso de alguna cultura que, pues si no lo permita, bueno, favorezca este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, lo que sí es un hecho en el medio, en el ámbito antropológico, es que, por ejemplo, cabría mencionar una de las aportaciones de Levi Strauss, ¿verdad?, que decía que él se atreve a hablar de la ley del incesto, ¿no?, de como una ley universal. Lo considera que prácticamente en todas las culturas está prohibido el incesto, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, en términos reales, en la práctica, se da. No, pues qué interesante observación, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ¿usted considera que lo que el doctor comenta respecto de nuestros instintos, nuestra naturaleza biológica, ¿no?, que nos lleva al apareamiento a veces indiscriminado por lo que estamos observando, ¿no? ¿Se justifica lo instintivo? Yo honestamente no lo justifico. Perfecto. Más bien concuerdo con el maestro Ricardo Bastida en el sentido de decir que se puede educar a la persona. En esta parte no lo acepto,
pero desde el punto de vista antropológico me tocó, recibí un caso que me derivaron de la Procuraduría de Justicia de Toluca, y era un caso donde se estaba denunciando el abuso sexual por parte del papá. Al hacer la entrevista a profundidad, resulta que culturalmente en ese poblado, antes de casarse la hija, pues el papá la instruía. Entonces, y eso para mí fue sorprendente, pero cuando hice entrevista a profundidad, platiqué con la mamá, como que no sabía, pero después lo afirma que así es un uso y costumbre. Entonces ahorita lo relaciono con lo que dice, el doctor, y entonces digo, entonces antropológicamente, insisto yo en el secreto porque no se dice abiertamente, pero la gente lo sabe y nosotros lo descubrimos hasta cuando vamos haciendo la indagatoria, antes no. Maestro, y entonces en este sentido, ya para ir empezando a cerrar, convendría quitar los tabúes, hablar abiertamente de la sexualidad, de lo que nos pasa, de lo que deseamos, de lo que, ¿verdad? O sea, para no reprimirnos. ¿Qué tan conveniente sería destapar esta caja de Pandora, tal vez, o esta olla que está por explotar? Maestro, ahorita, doctora, por favor. Mire, la sexualidad es una parte esencial de los seres humanos. No tiene por qué ocultarse, no tiene por qué mitificarse. Sin embargo, la hemos utilizado como un medio de poder también, de control. Y ahí es que tenemos graves problemas, como el que comentamos el día de hoy. La sexualidad es una parte muy importante del ser humano. Hay que hablar de ella porque todos los días somos seres sexuales, todos los días nos educan en sexualidad. Aunque no se hable, el silencio también es una forma de educar. Claro, es una forma de hablar también. Entonces lo mejor es precisamente hablarlo como una parte esencial, porque de alguna manera, cuando nosotros lo hablamos de manera abierta, buscamos siempre la salud y el bienestar, y la salud física, emocional y por ende también social. Entonces, simplemente hablar de ella como una parte integral de nuestro ser persona. De nuestra cotidianidad. ¿Sí? Es más, trabajarla o tenerla sin prejuicios, ¿no? Claro. Doctora. Así debe ser, o sea, es algo natural, ¿no? Y yo creo que, yo sí insisto que, bueno, entre se dé más temprano es muchísimo mejor, ¿no? También hay cosas que el niño nos va a ir preguntando, pero bueno, también vamos a considerar la edad del niño, y conforme él vaya creciendo, es irle dando toda la información, que es algo muy natural, y que sí, el niño tiene todo el derecho a que, bueno, también él aprenda que debe de cuidarse de su cuerpo, que nadie lo debe de estar tocando. Claro. Entonces, si esto se hace, o sea, claro, ¿no? Habrá a lo mejor cierto tipo de cosas, y muchos de los casos han remitido que, bueno, la señora inclusive hay ocasiones en que lo acepta, y es mejor que lo aprenda con su papá o con su padrastro para ahora que se casa. O sea, o sea, no es bien visto, pero hay muchas mujeres, lamentablemente, que por no perder al marido aceptan, toleran esas cosas, y aun cuando ellas sepan que están abusando de sus hijas, no hacen absolutamente nada. Sí, incluso hay culturas donde se acostumbra que el padrino y el padre del novio prueban la virginidad de la chica, ¿no? O sea, es algo tremendo, ¿no? Sí, claro. Vengo para cerrar con usted, doctora. ¿Cómo ve usted esto? Sí deberíamos, desde una perspectiva antropológica, de educación, porque sé que usted también trabaja la educación, de abrirnos más al terreno de lo sexual. Sí, definitivamente que debe haber más diálogo a todos los niveles, ¿no? En donde participen los padres de familia, los maestros, los directivos, las autoridades. Y quisiera comentar algo breve de algo que he observado en algunas escuelas particulares de educación básica y media superior, que en los salones ya han instalado cámaras, ¿verdad? Para pues que haya un poco más de control de este tipo de situaciones, ¿no? ¿Verdad? Porque, vaya, hasta ese nivel se está llegando por algo, pues, ¿no? Porque la situación, pues, es complicada, ¿no? Sí, lo que pasa es que la biología no se puede detener, esa siempre llega, y dependiendo de la etapa en la que se encuentren, pues llega con mayor fuerza, ¿no?
Así es. Yo lo que sí, como estudioso de la psicología social y lo que hemos ido encontrando con nuestro grupo de trabajo, de investigación, con Paola Aguilar Montes de Oca, con Mario Maya, etcétera, es que ya no nada más los chicos toman la iniciativa para acercarse a las chicas, sino que también las chicas toman la iniciativa. Claro. Esto ha ido cambiando radicalmente e incluso de alguna manera los retan para que se acerquen hasta de forma sexual, ¿no? A los chicos, o sea, ya no es como antes, digamos, ¿no? Que la mujer sí de verdad se esperaba hasta que el hombre se acercara, pero los roles han ido cambiando y es lo que hemos encontrado en las investigaciones que hemos venido realizando, ¿no? Y esto, o sea, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Y ya para ir cerrando, si todos quieren participar, para prevenirlo, y también qué podemos hacer para rehabilitar a una persona cuando ha sufrido algún abuso. Pasamos entonces primero a lo de prevenir rápidamente, maestra. Sí, prevenir mediante la educación, programas, talleres, con la meta de saber que si ya lo vivieron, puedan tener una vida plena, y si no lo han vivido, pues puedan sentirse libres de vivir felices o contentos. Entonces yo diría educación y programas de ayuda. Educación y programas de ayuda. Maestro, en términos generales, para prevenir la educación, ¿y qué más? Yo creo que algo muy importante es precisamente a las personas que estamos frente a la atención o servicio, personas que han sido violentadas, está una constante actualización. Y sobre todo una muy buena sensibilización ante estas situaciones. Las personas que llegan, a veces ya como adultos a querer ver esta experiencia de vida que tuvieron, pues de alguna manera a veces nosotros no sabemos cómo atenderlos. Entonces, una constante actualización, sobre todo una muy buena sensibilización, para que nosotros podamos dar una atención correcta y las personas, dentro del mismo proceso, dentro de la misma atención, puedan ir saliendo, van librando todas estas cosas. Muy bien, esto es más como para rehabilitar que como para prevenir, ¿no? Pero la educación creo que sí sería el punto medular. Sí, quiero agregar algo más, Perfecto. perdón. No, por favor. Cuando el niño o la niña le dice al adulto que alguien lo tocó, lo acarició o le dijo que no dijera algo porque algo malo pasaría, que sí le crean y que indaguen. Sí, porque también me encuentro este grave problema de que ellos lo dicen y encima pues creen que está mintiendo. Y entonces ya no lo vuelve a decir y aquel victimario dice, te lo dije, nadie te iba a creer y ahora te va a ir peor. Entonces creo que es creer a los pequeños. No, qué cosa más tremenda. Doctora. Educación a edades tempranas. Estamos hablando a los niños que vayan. Educación implica hablar de sexualidad. Claro, ¿sí? O sea, tanto a los niños, conforme el tiempo, como lo decía la maestra, o sea, organizar programas, talleres, también abordar cómo las mamás deben de estar dando toda la información a los niños, porque hasta eso es increíble, que las mamás hay ocasiones en que les da pena hablar a sus hijos de todo este sí, y a los adultos. Entonces, ahí, tanto a lo mejor en la escuela, las maestras insertarse en eso, y bueno, también invitar a los padres de familia de cómo pueden estar platicando con sus niños. Estoy hablando 3, 4, 5 años, acerca de cómo cuidar su cuerpo, y bueno, la gente que debe estar nada más a la atención de los niños cuando tengan sus necesidades dentro de la escuela, quién es el maestro que los vaya a llevar, ¿no?, al baño, y bueno, insertarse también, o sea, en programas donde puedan, si no las maestras pueden estar haciendo todo esto, programarse entre los padres para que también haya una supervisión más constante. Sí, también, pues, por supuesto, prevenir diciendo, si algo te pasa, me dices, y sí creerle a los niños, pero también enseñarles que el sexo no es pecado, ni sucio, claro. Es un acto divino mediante el cual se puede generar más vida, ¿no? O sea, y sin embargo lo hemos trabajado como algo pecaminoso, sucio, que puede generarte problemas futuros, ¿no? O sea, que te salgan pelos en la mano, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Pero es tan grave el asunto que fíjese que yo supe de un caso de una pareja que fueron a una playa nudista en Oaxaca que se llama Zipolite. Habían quedado de acuerdo que llegando al lugar se iban a desnudar para meterse a la playa, pues un acto de contacto con la naturaleza. Llegaron a la playa, bajaron del auto, se pusieron ya frente al mar y no se pudieron quitar el traje de baño. O sea, nos apena incluso mostrar nuestro cuerpo, porque además si un abuso se sufre, nadie nos va a creer que eso pasó, porque además van a pensar que nosotros queríamos. Claro.
Y entonces es un problema bastante fuerte que hay que trabajar. Creo que sí hay que romper los mitos, los tabúes, ¿no? Los prejuicios respecto de esto, porque le hago la última pregunta. ¿Qué hacemos con una persona que ya viene con nosotros, con usted, y le dice, pues yo tuve abuso sexual, le cuenta toda su experiencia? ¿Cómo comienza o cómo puede alguien de nuestros seguidores comenzar a tratarse, a sanearse, a ya no vivir con ese dolor? Porque el abuso implica, soy pecador, tengo la culpa, ¿qué le hice yo para que me lo hiciera? No sé, ¿cómo empezar a trabajar con esto? Bueno, como lo dijo Ricardo, primero actualizarse, prepararse